En esta ocasión vamos a abordar el tema de las necesidades educativas especiales que tienen que ver con la deficiencia visual, auditiva, motriz, cognitiva, conductual y emocional. Las características que trataremos principalmente es la definición, qué es lo que principalmente causa estos problemas, sus principales características, la manera en que pueden evaluarse y posibles intervenciones. Comenzaremos con la debilidad visual, la cual es una discapacidad ya sea por la carencia total de la visión o amaurosis o por una disminución que puede tener un grado moderado o severo. Esto se da en la agudeza visual, lo que quiere decir que el campo visual que abarca el ojo es inferior a 150 grados. Este problema se puede dar desde antes del nacimiento, ya sea por enfermedades virales que la madre pudo haber sufrido durante el embarazo, como el sarampión, la sífilis, la rubéola. También puede darse por traumatismos a la madre durante el embarazo, ya sea accidentales o provocados. Se puede dar también después del nacimiento, ya sea en el parto por el uso inadecuado de forceps, después del parto por un manejo inadecuado de incubadora, por enfermedades propias del ojo, como catarata, glaucoma, por accidentes, ya sea de niños o de adultos, que puedan provocar quemaduras o la presencia de cuerpos extraños en el ojo, o por sufrir alguna enfermedad, ya sea lepra, meningitis, difteria, entre otros. Las personas cuya capacidad visual es nula tienden a tener un desarrollo intelectual diferente. Su periodo sensomotor y preoperatorio es más largo. Disminuye su experiencia y relación con el entorno. Imitan gestos y posturas de manera limitada. Algunas veces presentan incapacidad para controlar sus movimientos. Se aprecia un retraso en el desarrollo psicomotor. Esto afecta la atención directamente, ya que los trastornos perceptuales, como son los auditivos y visuales, redundan principalmente en un déficit de atención. La baja visión o la debilidad visual presenta características como dificultades en la atención o hiperactividad, como ya hemos mencionado, dificultades para imitar conductas, gestos y juegos. Se presentan diferentes miedos. El campo visual es corto. Son intolerantes a la luz y usan generalmente anteojos o lentes que pueden mejorar el rendimiento de las personas. Suelen comportarse de manera cohibida, inclinan la cabeza hacia adelante, giran la cabeza para emplear un solo ojo, tapan o cierran un ojo, parpadean excesivamente. Suelen tener dolores de cabeza, náuseas o mareos, dolores oculares, etc. Para hacer una evaluación sobre este problema, es importante tener a un especialista, de tal manera que se cuente con reportes médicos, se puede entrevistar a los padres de familia, se realice una valoración visual funcional en un ambiente familiar, se creen actividades para observar destrezas específicas,
se trate de controlar el ruido ambiental y se considere el estado de alerta del niño. La manera en que se puede intervenir en este campo es en la elaboración de material didáctico, ya sea braille u otros para personas con debilidad visual. Se puede hacer uso de los espacios de tal manera que el aula sea de fácil acceso para aquellas personas que tienen escasa o nula visión. Esto implicaría una mejor organización dentro del aula. Por otra parte, es importante el acompañamiento a la familia, ya que los padres deben hacerse conscientes de la situación de su hijo o hija y aceptarla, de tal manera que se evite el rechazo o se aísle al niño. Pasemos a la debilidad auditiva. Se considera una pérdida auditiva cuando no se logra desarrollar un lenguaje o que hay una dificultad para adquirir conocimientos, dado la baja audición. Se da principalmente por fenómenos que tienen que ver con el buen funcionamiento del oído. El oído, que está compuesto por oído externo, oído medio y oído interno. Según sus funciones, se puede clasificar las causas de la pérdida auditiva, ya sea desde el nacimiento, por cualquier tipo o grado de problemas renales en las mujeres embarazadas, ya sea porque se afecta el sistema nervioso, porque existe alguna deformación craneal o por el bajo peso al nacer. Después del nacimiento se considera una causa adquirida, la cual puede estar relacionada con enfermedades virales como la rubiola o meningitis, o el uso de medicamentos muy fuertes o administrados durante mucho tiempo. Para evaluar este problema, será importante tomar en cuenta la clasificación de las lesiones en el oído. Esta puede ser conductiva, que es un problema en la oreja, principalmente en el conducto auditivo, donde está el martillo, yunque, estribo. Esto puede derivar de infecciones frecuentes del oído. También puede ser neurosensorial. Esto es, cuando el oído interno, sensorial o nervio auditivo impide realizar su función adecuadamente a el cerebro o oído, que es la parte neutral. De esta manera, las frecuencias del sonido no se discriminan y es imposible diferenciar un sonido de otro. Algunos niños nacen con este tipo de pérdida y otros la adquieren por exposición continua a ruidos muy fuertes. También existen lesiones mixtas, las que se presentan cuando se afecta la parte conductiva y la neurosensorial. Los niños que presentan estas características suelen ser muy distraídos, pues tienen frustración al no poder comunicarse. Presentan problemas de comportamiento, berrinches, enojos, agresiones continuas. Sería importante mencionar que los estudiantes con limitación auditiva se encuentran integrados en aulas regulares. Frecuentemente pierden las instrucciones de lo que en las mismas se da. Este problema puede detectarse por diferentes aspectos, entre los que destacan
la distracción continua del alumno, que cuando se le llama no responde, le cuesta seguir explicaciones en clase, confunde palabras, se resfría a menudo, se queja de dolores de oídos, respira con la boca abierta, escucha zumbidos, no hace caso a sonidos ambientales y se pone tenso cuando se le habla. La intervención en este tipo de problemas tiene 4 ejes: una intervención afectiva, una intervención intelectual, intervención en el lenguaje e intervención motriz. Es importante destacar que tanto en esta necesidad educativa especial como en el resto se debe hacer un trabajo conjunto, principalmente con los padres de familia o la familia en general, los docentes y el trabajo psicológico. En la parte afectiva es importante estimular al niño para que se sienta colaborador en los trabajos del aula y de la familia. En el aspecto intelectual se debe llevar a cabo un ajuste de los objetivos de clase, de tal manera que se puedan adecuar a su necesidad. De esta manera se sentirá estimulado y sabrá que es capaz de aprender muchas cosas pese a su debilidad. El lenguaje que puede utilizarse puede ser el de sonidos, por ejemplo, la imitación de los sonidos de animales. Puede ser también que se use un lenguaje simbólico o un lenguaje de señas, de tal manera que algunas acciones puedan ser ordenadas a través de gestos. Por último, el eje motriz es aquel que ofrece diferentes ejercicios que puedan ayudarle a integrarse al grupo, como mejorar su capacidad psicomotriz, sea juego con pelotas, uso de papel, crayones y lápices, saltar, jugar, correr. Continuamos ahora con la discapacidad motriz, que es la que presenta alguna alteración motórica, transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del sistema óseo-articular, muscular y o nervioso, en grado variable, que afecta las actividades propias de su vida cotidiana. Las causas de esta discapacidad pueden ser 3: prenatales, perinatales y postnatales. En las prenatales se pueden incluir malformaciones con las que nacen los bebés. Estas ocurren cuando la sangre de la madre es diferente a la sangre del bebé, cuando se consumen sustancias toxinas durante el embarazo, existen infecciones o una presión alta. En los perinatales o durante el nacimiento se da por el nacimiento prematuro antes de las 32 semanas, por una falta de oxígeno, asfixia o hipoxia neonatal o una mala posición del bebé, entre otras. Y las postnatales, que son principalmente golpes en la cabeza que pueden causar lesiones graves o problemas como convulsiones, toxinas e infecciones virales. Las características de este padecimiento pueden ser espasticidad, ya sea por una lesión ubicada en la corteza motora cerebral, es decir, en las áreas del cerebro responsables del movimiento. Esto afecta directamente la ejecución de movimientos voluntarios,
que afectan los músculos de alimentación del habla, de la boca y el rostro. También se denomina atetosis, que son lesiones ubicadas en el área del cerebro, que se llama sistema extrapiramidal. Este tipo de lesiones ocasiona movimientos exagerados de brazos o piernas. También hay movimientos involuntarios en los músculos necesarios para producir el habla. También una tercera clasificación está la ataxia, que es una lesión que se encuentra en el cerebelo. Aquí se presentan dificultades para medir la fuerza y la dirección de los movimientos. Cuesta trabajo mantener el equilibrio, coordinar los brazos y hay problemas para comer y hasta para respirar. La evaluación de este problema puede iniciarse por la observación de las posturas que el niño puede tener, sobre todo posiciones fijas. Se debe observar si se mantiene de pie por sí mismo, si es capaz de mantener el equilibrio, si es capaz de caminar por sí solo o es necesario el uso de algún bastón o andadera. También sirve observar si es capaz de aventar pelotas, cacharlas o mantener en equilibrio su cuerpo para poder patear una pelota. También es importante la habilidad de la mano para sostener un objeto. Si el niño no es capaz de esto, puede presentar algún problema motriz. La intervención por parte del psicólogo debe estar acompañada por un fisioterapeuta, que es aquel que estará encargado de la rehabilitación física del alumno. De esta manera, se deben hacer también adaptaciones curriculares, de tal manera que el alumno pueda combinar el trabajo intelectual con el trabajo físico. Es también de suma importancia el trabajo con los padres, los cuales pueden crear conductas de rechazo hacia sus hijos. Se debe evitar la sobreprotección, fomentar el estímulo de las capacidades y la autonomía del niño, y se debe continuar en casa la labor realizada en el centro escolar. Se exige del niño actividades propias a su edad y posibilidades, impulsándolo a realizar funciones por sí mismo como higiene personal, alimentación, vestido y funciones de eliminación. Continuamos con la discapacidad cognitiva o intelectual, la cual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Las causas principales de este padecimiento pueden ser el resultado de altas temperaturas que producen meningitis y convulsiones, así como contracciones violentas e involuntarias que afectan el funcionamiento del cerebro. Puede ser originado también por traumatismos derivados de golpes fuertes en la cabeza, que ocasionan diferentes formas y características de discapacidad intelectual. Por otro lado, hay algunas que están relacionadas con los meses de gestación, ya que se trata de alteraciones genéticas como la que se da en el síndrome de Down, donde existe el cromosoma extra en el par 21. También se puede dar el caso de la hidrocefalia, es decir,
un cráneo demasiado grande, o microcefalia, un cráneo demasiado pequeño. Estos padeceres son más visibles y provocan discapacidad intelectual. Las características principales son las físicas, que se distinguen por el escaso equilibrio, las dificultades en destrezas manipulativas, dificultad en coordinaciones complejas y locomoción deficiente. También hay características personales, como la ansiedad, el bajo control, el menor control interno, la tendencia a evitar el fracaso, entre otros. Y características sociales, en que se da un retraso evolutivo en el juego y el ocio. La adaptación curricular que se pueden llevar a cabo para poder impulsar el trabajo cognoscitivo de este tipo de personas debe estar respaldado por un plan didáctico que lleve paso a paso de la mano la madurez intelectual según el desarrollo de los pacientes. No se deben establecer ritmos de aprendizaje en todas las áreas, pues aunque tengan esta capacidad, su ritmo de aprendizaje será distinto. Así que si se le presentan tareas que pueden hacer con facilidad, ellos pueden sentir en sí mismo que se están realizando, aumentando su autoestima. Esta autoestima les permitirá adquirir capacidades cada vez mayores para superar sus dificultades y lograr que el alumno supere su deficiencia, ayudándolo a realizarse de manera creativa en las tareas que requiera y en las que resulte más eficaz el aprendizaje. Pasamos ahora a las necesidades por problemas de conducta, las cuales pueden relacionarse con el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, también llamado trastorno de déficit de atención, que es un trastorno del comportamiento normalmente diagnosticado en la infancia que se caracteriza por la falta de atención, impulsividad y en algunos casos hiperactividad. A diferencia de los otros problemas, como el visual, auditivo o motriz, no se ha encontrado una causa biológica de este problema. Es más, hay quien no llega a considerarlo como un problema de conducta, es decir, como un trastorno, sino como un déficit de habilidades sociales y afectivas. Estas habilidades sociales hacen referencia al conjunto de capacidades que permiten la óptima convivencia humana. Esto quiere decir que es más probable que sean conductas aprendidas que innatas. La mayor parte de estos problemas suelen explicarse por el desajuste en su contexto familiar, escolar o social, ya sea por problemas que se han presentado desde la infancia, como el divorcio de los padres, violencia familiar, abuso infantil, abandono, entre otros. Los niños que carecen de estas habilidades sociales suelen caracterizarse por una dificultad para escuchar a los demás, por prestar atención a los detalles, distraerse fácilmente, ser olvidadizos, agresivos cuando están jugando con otros niños, ser impulsivos, tienen dificultad para esperar su turno, tienen o dejan escapar respuestas en vez de esperar a que se les pregunte, difícilmente permanecen en su asiento y hablan excesivamente.
La evaluación de este problema tiene que ver con 4 puntos principales. Número 1, que la conducta del niño haga daño a las personas que le rodean. Número 2, que estas conductas interfieran en las actividades educativas programadas para el desarrollo del niño. Número 3, que la conducta reviste un riesgo físico o psíquico para el niño o otras personas. Y número 4, la presencia de estas conductas imposibilita el paso del niño a entornos menos restrictivos. Se ha demostrado que la mejor intervención para este tipo de problemas los ha dado la corriente cognitiva conductual, que es una intervención que no consiste del todo en suprimir los comportamientos inadecuados, sino en desarrollar habilidades psicológicas como prerequisitos para lograr una interacción social adaptada y satisfactoria. El objetivo de esta corriente es principalmente dar a los padres y profesores conocimientos generales sobre este problema, que se derivan generalmente de condicionamientos operantes, con el fin de comprender y dirigir mejor los problemas de comportamiento de sus hijos y alumnos. Se trata de proporcionarles modelos de conducta tranquila y reposada, ayudando al niño a tomar conciencia de sus dificultades para amanecer sentado. Ayudarle a evitar las situaciones que le causan descontrol, exigirle control, siempre en la medida de sus posibilidades reales, y entrenarle en el autocontrol utilizando autorregistros que permitan valorar sus progresos. Un ejemplo de esto es el programa extra de educación física de Crouch, que considera que el niño hiperactivo tiene una sobrecarga de energía, la cual debe liberar, por lo que en la jornada escolar se dividieron periodos de 15 a 20 minutos, intercalado con diferentes actividades, a través de las cuales se estableció un sistema de recompensa para reforzar los puntos a favor de la conducta del niño. Por último, hablaremos del aspecto emocional, que está muy relacionado con los problemas de conducta, solo que estos enfocados a la conducta social y afectiva que se presenta en algunos alumnos por alguna debilidad en el autoconcepto, en su autorregulación emocional, en su asertividad, en la conciencia y práctica de las reglas y en la cooperación en trabajos de equipo. Las características y medios de evaluación en este tipo de conductas, por ejemplo, tienen que ver con el autoconcepto, son aquellas en que se debe verificar que el alumno es capaz de reconocer sus gustos e intereses personales, así como sus cualidades psicológicas y personales. Reconocer lo que no le gusta y lo que le gusta de sí. En el aspecto de la autorregulación, se debe verificar que el alumno puede manejar el sentirse excluido, que busca la compañía cuando se siente solo, busca el consuelo y conocer las propias emociones. En cuanto a la asertividad, procura considerar las opiniones de los demás, enfrenta el ser molestado, sabe pedir ayuda, entre otras habilidades. En la conciencia y práctica de las reglas, se debe verificar que es capaz de respetar reglas de los juegos, normas escolares, es tolerante a las sanciones cuando rompe las reglas. Y en cuanto a la cooperación de trabajo en equipo, se debe observar
si es capaz de mantenerse en un grupo de trabajo, tolerar el ritmo de trabajo de los demás y hacer la labor que se le delegó. Asimismo, dentro de estas características, se puede intervenir de la siguiente manera. En el autoconcepto se le señala o dice que él es el que aparece en determinadas fotografías y videos, las cuales previamente se han solicitado a los padres de familia. Se le dice que es capaz de elegir su ropa favorita y sabe qué combina en cada ocasión. Procura colocarse correctamente en una fila según su estatura y se le ayuda a proponer una competencia con algunos de sus compañeros de tal manera que sea posible fomentar en él las ganas de ganar. En el caso de la autorregulación, se le motiva cuando se le pregunta cómo se siente. Se le ayuda a respirar profundo y a esperar que los compañeros le acepten en el juego. Se trata de ayudarlo a pasar el pizarrón para resolver algunos problemas. En cuanto a la asertividad, se le busca medios para que pueda explotar cualidades como el dominio del tono de voz, su postura corporal y la noción de respeto y de derecho. Esto es, haciéndolo consciente de las leyes que rigen el salón de clases a través de derechos y obligaciones. En la conciencia y prácticas de las reglas es importante ayudarlo a incluirse en juegos con otros niños, en las cuales tenga que cumplir algunas normas. Por ejemplo, el fútbol. Debe aprender a pedir permiso para ir al baño y regresar al salón solicitando permiso para entrar. Se debe ayudar a los padres a tener estrategias para organizar su tiempo, de tal manera que sepa obedecer, por ejemplo, cuándo apagar el televisor una vez transcurrido el tiempo. A la hora de trabajar en equipo, se debe buscar para él un equipo que sea incluyente, de tal manera que se sienta partícipe del trabajo que realizarán, que pueda mantenerse tranquilo y que pueda compartir con sus compañeros el material a utilizar. De esta manera, podemos observar que la función del psicólogo educativo tiene gran relevancia en el aspecto de las necesidades educativas especiales. En el campo visual, en la motivación ante la inseguridad que el niño pueda presentar. Brindar apoyo a los padres de familia con estrategias que les permitan ayudar a sus hijos a realizarse de una manera eficiente, sin limitaciones. Y ayudar a los docentes a realizar el ejercicio de elaboración de programas que permitan la inclusión de los niños dependiendo de sus capacidades. La cuestión de la atención para aquellos cuya debilidad es visual o auditiva, tendrá gran relevancia los materiales que puedan realizar de manera didáctica. Algunos, por ejemplo, para aquellos con debilidad auditiva, que sean simbólicos y que les permitan desarrollar otras habilidades psicomotoras. En síntesis, podemos decir que la psicología en los procesos de necesidades educativas especiales tiene la tarea de promover y proveer de los medios necesarios para que la educación sea un derecho para todas las personas, no importando sus capacidades. Pues al final lo que se llama discapacidad no es una incapacidad para el aprendizaje,
sino un potenciar otros medios para el mismo. Es importante resaltar el trabajo conjunto con padres y profesores en beneficio de estos alumnos, a quienes hay que adecuar programas escolares y espacios institucionales para facilitar su acceso al conocimiento. En conclusión, la tarea de la psicología es seguir fundamentando sus teorías en el desarrollo y educación del ser humano, actualizándose continuamente en conjunto con ciencias como la medicina y la pedagogía, de tal manera que pueda ofrecerse un servicio educativo de calidad tanto para aquellos que tienen medios de aprendizaje naturales o que llamaríamos normales, como para aquellos que tienen la necesidad de potenciar otros canales de aprendizaje.